noches, hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos nuevamente a su podcast sobre la roca. Iniciamos hoy una nueva temporada, una tercera temporada. Y queremos que nos tengan un poquito de paciencia porque estamos notando que hay algunas fallas en la señal de internet. Si por ahí se congelara la imagen, no se preocupen, igual nos van a escuchar, después se arreglan. Acá los técnicos capacitados lo van a arreglar, no se preocupen. Y bien, vamos a iniciar esta temporada con una temática muy especial. Vamos a hablar de política, a propósito que ya prácticamente se ha acabado el conteo de las elecciones, la primera vuelta, un mes para contar todas unas elecciones tremendo. Vamos a hablar de política y vamos a hablar de ¿cómo es posible que podamos hablar de política en la familia sin pelearnos, verdad? ¿Alguna vez un almuerzo familiar terminó en silencio incómodo o en gritos por un comentario sobre el gobierno de turno? ¿Sentiste que perdiste la conexión con algunos que amas solo por pensar distinto? En un país tan polarizado como el nuestro, parece que hablar de política es encender una mecha. Pero, ¿y si te dijera que tu mesa puede ser un lugar de paz y no un campo de batalla? Hoy aprenderemos a poner el amor por encima de la ideología sin renunciar a nuestras convicciones. Muy buenas noches, hermanos, bienvenidos a su podcast sobre la roca, tercera temporada. Muy bien, hermanos, muy buenas noches nuevamente para decirles a todos ustedes que estamos muy contentos de iniciar nuevamente este podcast. Esa tercera temporada promete, vamos a hablar temas muy fuertes, muy candentes. Y el día de hoy pues me visita mi amigo Vigley Cruz, ¿cómo estás? Buenas noches, Vigley, ¿cómo estás en estos días? ¿Qué te parece la coyuntura política en estos días tan difíciles? Buenas noches a todos, buenas noches Juan Carlos, una vez más agradecido por tu invitación a participar en el podcast con un tema bastante interesante, ¿no? Que es la política y coyuntural en estos momentos. Estamos viviendo etapas de elecciones electorales, se está por terminar ya la primera vuelta electoral. Hasta hace un par de horas faltaban 55 actas, o sea, 55, más o menos cada acta tiene 300 votos, más o menos 1500 votos, ¿no? 500 votos y... ¿Cuánto dijiste? Disculpa, ¿500 actas faltan? No, 55 actas. 55 actas, más o menos 1500 votos. 1500 votos, sí, pues. O sea, no hay mucho por contar. Entonces, pero más allá de eso, ha sido un proceso largo, ¿no? Tremendo, ¿no? Creo que atípico, no ha Atípico. sucedido antes en la política peruana. Así es. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de un tema bastante... Muy polémico, muy ¿no? polémico, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, ¿no? Y esto viene a colación a que precisamente en algunas oportunidades la iglesia, bueno, los hermanos en Cristo, hemos participado de política y nos hemos contagiado de la polarización, ¿no? Porque en los últimos años hay que ser, digamos que conscientes del el estado político. La política hoy se vive de una manera muy diferente a como lo vivía cuando yo era niño, por ejemplo, ¿no? Yo de niño siempre me gustaba ver noticias, ver la coyuntura política, ver las elecciones, las contiendas, y de pronto tú podías ver que los políticos podían discrepar, pero se tenían mucho respeto, tenían sus distancias políticas, sus ideologías, digamos, sus ideas, pero podían debatir, sentarse frente, conversar. Hoy en día ya parece eso algo imposible, ¿no? O sea, hoy en día es algo mucho pedir, ¿no? Y de alguna manera en las últimas elecciones esta polarización que hay a nivel político ha entrado en la iglesia y nos hemos peleado. Alguna vez creo que nos hemos cruzado por el Facebook también nosotros, ¿no? Porque yo me acuerdo que por ahí yo hice un comentario que no debía hacer, yo lo reconozco,
y tú me llamaste la atención y después yo te debatí y después te di la razón y entré razón, dije, sí, Billy tiene razón, no está bien lo que yo dije. Y, y así como yo, muchos hemos caído, ¿no? Por ahí algún hermano posteó algo que ofendió a otro hermano y estamos en la iglesia, ¿no? Y por ahí una hermana simpatizante de una candidata y el otro hermano le dijo cabeza hueca por simpatizar por eso. Entonces, todo ese tipo de, sí, sí. Todo ese tipo de situaciones justamente es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Claro. Juan Carlos, me gustaría primero definir el tema política, porque no me gustaría limitar el término política a unas elecciones, en este caso presidenciales. ¿Ya? Para poner ese contexto también a los hermanos, ¿no? La política en realidad es un término que abarca muchos aspectos. La política tiene la parte de elección de nuestros representantes en el gobierno, pero también hay otro tipo de política, que es la política que el Estado gestiona para el bienestar de la sociedad. Por ejemplo, políticas de salud, las políticas de educación, las políticas en seguridad, económicas, que de otra manera el Estado las gestiona para el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas no vamos a hablar hoy día. Ese es otro tipo de política. Ahora estamos hablando de una política para elegir a nuestros gobernantes. Entonces, claro. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución peruana nos permite, ¿no? Nos dice que nosotros somos un país democrático, de representación unitaria, con poderes separados. Tenemos 3 poderes, sabemos que es el poder legislativo, entre comillas, ¿no? Y el poder judicial. Entre comillas, como tú dices. Después podríamos hablar un poco más Después a fondo. Después podemos debatir, ¿no? Claro, ese tema un poco más a fondo. Entonces, estamos diciendo ahorita lo que nuestra Constitución, lo que nos dicen los papeles. Pues ahí en la práctica no puede darse así. Claro. Entonces, y es así, por eso es que nosotros tenemos justamente la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Porque somos un país, una república democrática. Eso quiere decir que el poder que lleva a nuestros gobernantes a poder ser elegidos es justamente la población, y es por eso que nosotros tenemos elecciones tanto presidenciales y que ya también vienen las elecciones municipales, que son en el mes de octubre, si no me equivoco. Finales de octubre, claro, más o menos. Ahí se elige alcaldes y regidores. Se elige gobernadores regionales, alcaldes provinciales, distritales, con sus regidores, con sus concejales, etcétera, etcétera. Entonces, en esta oportunidad tenemos la elección de presidentes, senadores y diputados, ¿verdad? Claro, en la primera vuelta se han elegido quienes pasan a la segunda vuelta en las presidenciales. Se ha escogido senadores, diputados y parlamentarios andinos. Exacto, entonces ahí me faltaba uno. Entonces estamos muy bien. Entonces ya nos centramos en el tema para hablar básicamente de la elección de nuestros gobernantes y hablando de política. Claro, el tema el concepto política es amplísimo, ¿no? Tú mismo lo has dicho, lo has dicho perfectamente, todo está claro. Pero digamos que cuando empezamos a hablar de política es inevitable hablar sobre ideas o ideologías, ¿no? Exacto. Y entonces ahí viene precisamente la controversia, o sea, el pensar diferente, empezar diferente nos lleva al debate, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer algo sencillísimo, ¿no? Una vez un pastor nos hizo un ejemplo bien claro, ¿no? Suponiendo que yo a mí me funcione el ojo derecho bien y el ojo izquierdo no me funcione, y a ti al revés, te funcione el izquierdo y no el derecho. Entonces podríamos ver algo que está al frente nuestro, los dos lo vemos, pero lo vemos desde diferentes perspectivas. Exacto, estamos hablando de perspectivas, que hay que entender muy bien. Es como tú ves algo. Como tú ves, tú lo ves ¿Dónde así, lo ves? Tú lo sientes así. Exacto. A ti te parece que es así porque tú lo ves desde un lado
que el otro no lo ve, el otro lo ve diferente. Claro, para hacer otro ejemplo, ¿no? Si yo me pongo, tú me ves de frente, me vas a ver un poco gordito. Tal vez si me ves de perfil, puede estar un poco más delgado. Entonces, esa es perspectiva, básicamente, de desde dónde tú lo ves, cómo lo ves. Claro. Entonces, y bajo esa premisa se empiezan a desarrollar las ideologías, ¿no? Las ideologías Así es. centran una perspectiva de la realidad del país y la Claro. enfocan desde ese punto y desarrollan sus ideas. Claro, o sea, digamos que como punto de partida de cualquier candidato, partido político, la ideología no es mala en sí. La ideología está bien, porque empiezan a plantear una solución o soluciones ante las problemáticas a partir de lo que piensan, ¿no? Y de ahí empiezan las controversias, porque las ideologías son eso, son ideas, ¿no? Exacto. Y algunos dicen, y son fórmulas de ideas que prometen lo mejor, pero al final son ideas humanas. Ninguna Exacto. es perfecta, Ninguna es perfecta. ninguna es perfecta, es más, cuando ha habido históricamente pueblos que han adoptado ideologías, hemos visto las catástrofes que terminan pues en guerras, ¿no? Ideologías Exacto. como el fascismo, el comunismo, Claro, por ahí lo que fue estas ideologías bolcheviques, qué sé yo, Claro, ¿no? ¿no? Todas esas ideologías antiguas que Sobre eso hemos tenido guerras, guerras, ¿no? Hemos porque a tenido veces también nos apegamos demasiado a la ideología, ¿no? Y a veces perdemos de vista otras perspectivas que también es bueno analizarlas. así es. Entonces, ya cuando te interiorizas demasiado, a veces puedes caer ya justamente en este punto donde no te permite tener una mayor visión, ¿no? De toda la realidad y a veces quieres imponer esa idea. Ahí viene el Entonces, problema, ¿no? Cuando quieres imponer tu idea sobre el resto, Exacto. ¿no? Y entonces no te importa cómo piensan los demás, no te importa su perspectiva, no los comprendes y después empiezan las cancelaciones, Exacto. ¿no? No solamente no me importa lo que piensas, sino que ya te empiezo a insultar, te empiezo a agredir verbalmente, te empiezo a despreciar y eso se vuelve como un círculo vicioso, Exacto. ¿no? Y ahí es bueno hablar del tema de la política ya como elección. En realidad, el gobernar es una tarea noble en realidad, porque lo Sí, que se claro, por persigue es, supuesto. al final, el bienestar de la sociedad. Se debería buscar la justicia social, ¿no? Y las oportunidades para todos. Así Ese es. debería ser el fin supremo de un gobernante, ¿no? De llegar justamente para poder servir a su población. Y en cierta medida, cada ideología lo enfoca de maneras distintas. Sí, o sea, son Ajá. perspectivas. O sea, como lo decimos, enfoca ¿no? de manera distinta. El problema muchas veces está, o sea, ya esta es una apreciación, que los políticos para llegar al poder muchas veces utilizan una ideología y cuando están se apartan muchas veces de su No. propia ideología. Entonces, Ya ese es cuando otro llegan, problema. olvídate, ya nada Es- que ideología, nada que derecha, izquierda, nada. Exacto, ¿no? Se Entonces, asocian para hacer lo malo Exacto. y se olvidan de todas las promesas. o a veces el mismo proceso de elecciones, como tú acababas de decir al inicio, se ha vuelto ¿cómo te diría? Un espacio ya no honorable para poder debatir, sino que básicamente es casi como una pelea callejera. O sea, Es una pelea donde incluso, por ejemplo, las ideologías ya están llegando a extremos, ¿no? Por ejemplo, pensar que la ideología del otro está asociado a la moral, por ejemplo, exacto. ¿no? O sea, cancelar al que piensa distinto que a ti y calificarlo de inmoral por pensar de esa manera. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Exacto. Ahora entonces la pregunta es, ya aterrizándolo en nuestro ámbito como cristianos. Claro. Entonces, cuando uno va a la casa y dice, no, vamos a hablar de política, te sientas en la mesa, papá,
tu esposa por ahí, tus Claro. primos, tus familiares. Y la pregunta de terror. Por ¿Cuál es allá la pregunta de terror? te preguntan, ¿por quién vas a ¿Por votar? quién vas a votar? ¿Por quién vas a votar? ¿Ya? Mira, a mí no me ha pasado en mi casa, pero te voy a contar una anécdota de estas elecciones. Ajá, a ver. Entonces, lánzame. yo estuve en la oficina y ya faltaba creo una semana para las votaciones y me preguntaban a cada rato, ¿por quién vas a votar? Entonces, yo sé que este es un tema muy controversial, obviamente Claro. no lo comentaba nadie, pero un día justo salgo a almorzar con un compañero del trabajo, ¿ya? Entonces, y le comento así, ¿no? Se me sale y le comento, le digo, yo voto por tal persona y por tal motivo y por tal motivo. Bueno, él también tenía su posición, era distinta a la mía, respetuosamente cada uno tomó pues son decisiones que hemos tomado, pues, ¿no? Claro. El hecho es que este compañero, en cierto momento de la conversación que estuvimos con varios compañeros, dice, Alonso va a votar por tal persona. Entonces, es como Te si expuso ella. me expuso y es como una avalancha de gente diciendo, oye, pero ¿por qué lo haces? Si esta persona Claro. sí y otra persona así. Entonces, y vi a veces, bueno, como es en el mundo secular, a veces la gente no se limita. Entonces, empezó el problema, ¿no? Entonces, bueno, yo en primer lugar no buscaba un debate. Claro. Yo trataba de que las cosas se queden ahí, pues bueno, lo único que pude hacer es decirles, es una decisión que he tomado, es una decisión personal, Claro. ustedes también pueden tomar su decisión personal, entiendo que ya también lo han tomado, y si no lo han tomado, pues hay que documentarse un poco y hay que, de manera responsable, emitir un voto, que es también lo Claro. correcto, ¿no? Entonces, pero ahí uno se da cuenta que existe una presión por las partes, entonces me sentí presionado, me sentí, Claro, es el tema, entonces, ¿no? Que te empiezan a cancelar. exacto, Esa ¿no? es la famosa cancelación. Al Y a punto, veces es tanta la presión que precisamente pues persuade, ¿no? Persuade, exacto, entonces, pero de manera negativa. de manera negativa, Así es. exacto. Entonces, nosotros ya cuando estamos en el ámbito cristiano y nos sentamos en una mesa, es muy difícil, porque si te preguntan esto, vas a contestar algo que tal vez a alguna de las partes, obviamente, no les puede gustar, o simplemente no están congeniando con cierto político, Claro. y a veces nos olvidamos de que somos cristianos Así es. y que debemos nosotros, antes de pensar en una opinión política o en un partido político, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, por lo tanto, podemos emitir una opinión política, es verdad, pero nosotros no podemos llevar o no podemos hacer de esta una causal de pelea en la familia. Así es. Precisamente vamos al punto uno sobre cómo podemos plantear el punto uno, por favor. ¿Cómo podemos plantear este asunto, no? ¿Cómo podemos hacer o, o no rozar el límite de la pelea? Y precisamente ahí está el punto, ¿no? Primero tenemos que saber quiénes somos y tenemos que tener bien claro nuestra identidad sobre la ideología, Exacto. ¿no? O sea, somos hermanos en Cristo, somos familia y eso no lo va a cambiar nadie. Independientemente si uno puede profesar o de otra manera simpatizar con algún tipo de ideología, o sea, no puede sobreponer este tipo de pensamientos sobre algo que para nosotros debería ser superior. Así Somos es. cristianos, somos hermanos y bueno, ¿no? Nos debemos respeto mutuo. Así es, sea, justamente, tanto en nuestras ideas, en nuestro comportamiento y también al momento de emitir una opinión, pues, ¿no? así es. Ahí en la siguiente diapositiva está en Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, solamente cambia. Ajá. Cole. Romanos 12:18, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. O sea, tenemos un llamado de estar, o sea, es casi como, yo lo veo, este es un mandamiento, ¿no? O sea, estar en paz con todos los hombres y justamente se pone a prueba cuando estamos discutiendo o estamos debatiendo por estimaciones políticas, ¿no? Yo creo que el punto de la estimación política o el valor empieza porque precisamente eso, ¿no? O sea, tú
simpatizas con un candidato o una candidata y tú empiezas a analizar su propuesta y después empieza a haber un valor. Tú valoras a esa persona o valoras su ideología o su pensamiento o su propuesta o lo que tal, lo que sea, pero tú empiezas a tener un proceso de valoración sobre esa persona, Exacto. ¿no? Exacto. Y tal vez para muchos puede ser lo contrario, ¿no? Porque todos los candidatos tienen sus pros y sus contras. Nadie es perfecto, es otra cosa que hay que entender. Siempre el que no está de acuerdo va a valorarlo al revés. Sí, pero esa persona es así, te saca lo negativo, ¿no? Claro. Piensa así, piensa así, y empiezan ahí a ver las controversias. Entonces, nosotros tenemos que imponer nuestra identidad. Somos cristianos, somos hermanos, y no podemos estar peleándonos, ¿no? Claro, independientemente de que la otra parte tal vez tenga una posición sólida sobre lo que piensa. Eso no quiere decir que porque piensas así necesariamente tú tienes que llegar a pensar así, pero tampoco te faculta a que por querer ganar quieras extralimitarte o tal vez empezar a poder, como te digo, justamente lo que me acabas de comentar, ¿no? Empezar a buscar argumentos que tal vez ya no tienen mayor respaldo, ¿no? O sea, digamos que si tú, o sea, el debatir es lo ideal, ¿no? Sería bonito debatir, o sea, tu punto de vista, mi punto de vista, confluir en algo, llegar a un acuerdo, digamos, ¿no? Y sobre eso tener la opción abierta a cambiar si es necesario, siempre y cuando se presente la oportunidad de hacerlo. Pero hoy en día ya no es así. Hoy en día el que define su voto, por ejemplo, lo cierra, ¿no? Ya, yo voto por esa persona por tal cosa, lo cierra y ahí está. Exacto. Entonces, ahí sobre eso tenemos que ser bien respetuosos, respetuosos, ¿no? Eso es lo más importante acá, es el respeto que se tiene que tener entre todos los cristianos. Hay que entender que más allá de una opinión política o de una preferencia política, somos una familia en Cristo. Así es. Por lo tanto, eso debe ser valorado sobre todas las cosas. O sea, acá estamos nosotros como cristianos y por acá está la política. Entonces, así lo tenemos que ver así nosotros. Es. Además, Entonces, tenemos que entender que nosotros somos, que la política, digamos, o el debate es temporal. Por lo general, entra a su pico más alto cuando estamos en proceso de elecciones. Exacto. De ahí pasan las elecciones y ya fue. Ya se terminó. Ya Entonces, algo momentáneo, ¿no? Pero que podría generar problemas familiares o generar problemas entre hermanos de manera prolongada. Entonces hay que tener cuidado ahí. Claro, entonces, o sea, ¿sí? Tenemos que visionar, ¿no? Tenemos que pasarnos la pregunta, ¿vale la pena perder a mi amigo o a mi amiga, discutir con mi familiar, discutir con mi hermano de la iglesia por política? Entonces ahí, ahí creo que hay que ponderar hasta qué nivel se puede. O sea, yo creo que la línea de donde no se debe pasar es el respeto. Si hay respeto, en tanto exista respeto y exista, como te digo, el espacio para el debate sano, no hay problema. Pero si tú ves como cristiano que eso no va a terminar bien, entonces mejor nos vamos alejando, ¿no? Mira, justamente acá hay un versículo de la Biblia que dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Esto está en Proverbios 15:1. Entonces, ¿qué quiere decir? Claro, ¿no? Si tú ves que la situación se está poniendo tensa, la otra parte ya quiere imponer su idea, oye, espérate. Entonces, nos calmamos. Sí. Bueno, es tu idea, por ahí yo la respeto. Un pequeño rompehielo, una bromita y ya está, y buscamos la forma de salir del tema y lo dejamos ahí, para no llevar las cosas a mayores, ¿no? Entonces es muy importante saber manejar la situación como cristianos. Así es. Hay una estadística, dice, según estudios sobre la polarización afectiva, como los de Vanderbilt University, dice, el desprecio por el que piensa distinto ha crecido un 40% en la última década.
El reto cristiano es romper esa tendencia con humildad. Y este es un estudio que tiene mucho sustento, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones pasadas, de la de 2021 acá en Perú, coincidió, en muchas partes del mundo coincidió con elecciones también en varios Ajá. países, entre el año 20, año 21, 19 al 21. Coincidió con la pandemia y coincidió con la polarización, pues, muy bien, ya. Y coincidió con esta polarización que describe ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en redes sociales, sobre todo en el Facebook, muchos hermanos cristianos debatían, ¿no? Sus posiciones políticas, ¿no? Y muchos llegaban, pues, muchos perdían los papeles como cristianos, o sea, hablando como cristianos, se perdían los papeles, ¿no? O sea, llegaban a extremos de cancelación, insultos y todo lo demás, ¿no? Como parte de esa, de esa, esa tendencia, precisamente el estudio habla de eso, ¿no? O sea, últimamente el despreciar al que piensa distinto ha crecido de una manera muy preocupante, muy preocupante. Claro, ¿no? Anular a la otra parte para sentir que has ganado en posición con respecto a tu idea, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces, pero no con eso estamos diciendo, Juan Carlos, que no se tiene que hablar de política. No, Con no, lo no, por contrario, lo supuesto que que no. estamos diciendo es que se hable de política en la medida que se pueda debatir y que se haga de manera respetuosa, ¿no? Pero cuando... Claro, o sea, digamos que en realidad, como ciudadanos de este mundo, el Señor también nos dice, o sea, yo no estoy de acuerdo con esa posición de que el cristiano no debe participar en política. Yo creo que al contrario, debemos hacerlo, pero debemos hacerlo precisamente con la convicción de que somos luz y sal. Si tú quieres participar en política, eres Ujú. cristiano, y entras a un partido político y empiezas a activar, está bien, perfecto, hazlo. Y recuerda siempre que tú tienes la bandera de Cristo y tienes que testificar. Pero si tú entras a un partido político, activas políticamente y de pronto te comportas de la manera negativa como se comportan ellos, ahí viene el problema. Exacto. Entonces, ahí lo que se debería hacer, porque para entrar en políticas es un poco complicado, ¿no? El ambiente donde se mueven todas estas personas es un ambiente que no es tan propicio para desarrollarse como cristianos. Entonces es bueno, en el caso de que un cristiano quisiese de una u otra manera participar activamente en política, evaluar ciertos aspectos del partido también a donde se va a afiliar, porque obviamente tiene que ser un partido que promueva justamente nuestros valores como cristianos, Claro, porque muchas veces uno no se puede tampoco afiliar por afiliar, porque, a ver, ahora actualmente hay muchos partidos políticos que promueven culturas, de otra manera, costumbres, culturas de otros países que hemos traído, como son las culturas progres, entonces que de otra manera no contribuyen a fortalecer la familia, a claro. fortalecer la vida cristiana, entonces y un cristiano no podría ser parte de un partido de ese tipo. Entonces, por eso es que es bueno que si nos vamos, digo, porque nunca sabe si se puede inscribir en política, evaluar ciertos aspectos que no de otra manera colisionen con nuestros valores cristianos. Claro, eh, digamos que el tema de cómo ir por un partido político, sí es cierto que tienes que filtrarlo, tienes que determinarlo, pero aún así, suponiendo que algún hermano quiere participar en estos partidos que nosotros podríamos descalificar tal vez, igual tenemos que respetarlo, porque es su decisión de hacerlo.
No, sí, Digamos que, o sea, yo creo que sí, se le respeta, tenemos que hacer, pero también habría que exhortar ese tema. ¿Por qué te lo digo? A ver, esta no es una frase cristiana, pero Martin Luther King dice, claro, ¿no? A ver, no hay medio bueno para llegar a un fin bueno. O sea, no hay un fin malo, disculpa, para llegar a un fin bueno. Entonces, quiere decir, ¿por qué? Porque el medio ya preexiste en la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que tú dices, bueno, yo quiero llegar a ser, supongamos, presidente del país, porque yo tengo una causa justa, yo quiero apoyar a las personas que tienen menos recursos, yo quiero apoyar a las personas que tienen problemas de salud y tenemos un sistema de salud precario en el país, claro, tengo causas justas que le va a beneficiar a la sociedad. Tu fin es bueno, supuestamente, pero si tú para llegar a ese fin terminas utilizando como medio un partido que no se alinea a nuestros valores cristianos, entonces entendería de que por sí esa finalidad ya no es buena. ¿Por qué? Porque en el medio ya preexiste algo malo. Entonces, como ya. nosotros como Pero cristianos digamos, no podemos justificar lo malo para hacer el bien. está bien, Ajá. eso estamos totalmente de acuerdo. Exacto. Pero si aún así, porque estamos hablando del respeto a las ideas y a la tolerancia, o sea, es tu posición y es la posición del otro. Exacto. Entonces, se debate, anteponemos el hecho de que somos cristianos Y se y respeta se la decisión. respeta la decisión. Claro. Ese es un tema que hay que No, tener claro. Una cosa es lo que nosotros creamos así es. y cómo nosotros, como empezábamos el debate, decíamos, ¿no? Son perspectivas. Son perspectivas. Entonces, pero las perspectivas, eso no quiere decir que se tienen que imponer necesariamente. No, 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 no. Como tú dices, si un hermano al final de todo, él decide participar en política, en el entendido que esta persona también ha hecho su evaluación previa y lo decide Claro. y cree que es lo correcto, entonces se le tiene que respetar. Lo que sí siempre uno tiene que hacer como cristiano, ya eso es más allá de la decisión que tome cada uno, es que siempre tiene que buscar el apoyo de Dios para poder tomar y discernir de manera clara Claro. las O sea, opciones que lo toma. que pasa es que, digamos que eh, el tema político es amplísimo, ¿no? Y si solamente nos cerramos en dos temas, o en tres temas, o en uno, entonces estamos perdiendo la oportunidad de trabajar en todo el ámbito político, en todo el frente que se puede hacer. Exacto. Entonces, yo por ejemplo, ¿no? Yo veo mucho partido político o mucho político que que puede coincidir con los valores cristianos de fomentar la familia y todo lo demás, ¿no? Eso está clarísimo. Pero no puedo yo cerrarme en ese sentido a solamente tocar como político y cristiano ese tema. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden venir con esa excusa, mira, defiendo a la familia, dicen, ¿no? Pero defienden la familia, pero al mismo tiempo empiezan a crear leyes en favor de la criminalidad, empiezan a hacer leyes a favor del blindaje político, de toda la impunidad. Entonces no se condice. Exacto. Ahí hay que tener la capacidad de discernir, porque No, muchas veces uno dice, no, habla de la familia, entonces voy a votar por él porque él habla de la claro. familia. Pero no vamos y ahondamos en la búsqueda de Así información para poder generarse un pensamiento crítico y decir, oye, no todo lo que dice es verdad. Claro. Entonces hay que documentar. Ahí viene el punto que quiero que se entienda, ¿no? Entonces ahí viene precisamente el hecho de entender. Por eso digo, a veces, por eso yo creo que muchas veces cuando empezamos a cancelar al otro, porque, oye, pero ¿por qué vas a votar por ese partido si es un partido que no tiene los valores cristianos? Entonces pensamos que los valores cristianos solamente se limitan al tema de la familia y al tema de la lucha anti-LGTB. Y no. Hay otros Los aspectos valores que hay que cristianos considerar. se tienen que presentar en todo ámbito.
contra la delincuencia, contra la corrupción, contra los a que abusan La por el justicia, poder. la injusticia social, Correcto. claro, Entonces ¿no? el cristianismo no se puede limitar a un par de temas porque recordemos, muchas veces en la Biblia está claro, ¿no? Vienen lobos, se visten de ovejas, te dicen, mira, vota por mí, yo te apoyo, y a la hora de la hora resultan ser unos lobos Exacto. que Entonces, por eso yo decía, ¿no? Dos cosas. Uno tiene que documentarse correcto. y lo otro es que tiene que buscar el apoyo de Dios para poder tomar una decisión correcta. Así es. Más allá del tipo de ideología, uno lo que tiene que buscar, el centro de un cristiano tiene que ser que él se asemeje en lo posible a lo que nosotros como cristianos tenemos como valores. Claro. Eso es lo que debemos buscar, que prime eso. De ahí podemos tener, como decíamos en un inicio, a ideologías y simpatizamos con el porque la ideología básicamente, como tú decías, son ideas desarrolladas de otra manera, se han buscado las formas de cómo se apliquen en la sociedad. Es más, para estas elecciones ha habido muchas opciones, digamos, ¿no? Entonces, demasiadas, ¿no? Demasiadas. Y ahí yo no culpo a muchos hermanos, ¿ah? Porque hay muchos hermanos que ya a última hora han ido y han votado por lo que han encontrado, ¿no? Porque al final, o porque, ¿cómo te digo esto? Por el efecto manada, ¿no? O sea, uno ha dicho esto y el resto ha ido a votar. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque son 36 candidatos creo que hemos tenido en esta primera vuelta. Claro. A ver, no le puedes pedir a la población que se lea 36 planes de trabajo, que aproximadamente cada plan debe tener sus 400 hojas. Entonces, y además que por los planes de trabajo la gente no vota, la gente vota porque conecta con el candidato. Ahora, ese es... Lo objetivo sería que te acerques a un plan de trabajo, pero como te digo, es casi imposible. Ahora, lo que se busca y la población busca es una afinidad. Claro, es verdad, una afinidad. Es lo que conecta. Una afinidad en valores, una afinidad con respecto a creencias, una afinidad con respecto a algunas luchas sociales que crea que se están... Está relacionada básicamente a la esperanza, exacto, digamos, ¿no? A lo que uno espera de ese candidato y todo lo demás, ¿no? En fin, el punto es que como cristianos no debemos limitarnos, yo no creo que esté bien que prohibamos o cohibamos, o se cohiba a un cristiano de participar en política. Al contrario, deberíamos tener esa claridad de que debemos ser luz y sal. Por ejemplo, ¿cuántos jueces cristianos hay en el Perú? Ya, ¿no? Y justo ahí voy a regresar nuevamente, hay bastantes, y justamente voy a regresar a este punto cuando hablamos de política en una versión un poco más holística, más amplia, ¿no? Claro, entonces, mira, los cristianos ya participamos en la política del Estado. O sea, hay muchos cristianos que trabajan en las entidades públicas, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, trabajan en las entidades que regulan el sector salud del país, en las entidades que regulan y de otra manera ejecutan los proyectos para el sector de educación, y todas estas personas están inmiscuidas en políticas del Estado peruano. Quiere decir que sí intervienen de manera indirecta en política. Entonces quiere decir que ya los cristianos, queramos o no, intervenimos en política, no en elección de nosotros como gobernantes, pero sí en el desarrollo de las políticas de Estado. Entonces ese es uno. Y lo otro es justamente lo que tú acabas de decir, es justamente querer ser ese gobernante para poder de una otra manera poner en práctica las políticas que sean de beneficio para la sociedad. Y entonces ahí tienes, cuando tú dices, los cristianos debemos participar en política, y ahí es una muy buena pregunta. Entonces, para contextualizar, habría que decir, a ver, ¿cómo están los políticos en la actualidad en nuestro país? O sea, están totalmente desprestigiados. Totalmente desprestigiados. La gente casi no cree en los políticos. Por eso decía en un momento que a veces los cristianos y toda la población va y vota ya casi por un tema de obligación para evitar pagar una multa. Y a última hora, como no hay interés, tampoco hay justamente esas ganas de poder investigar más sobre un político. Entonces hay un desprestigio total. ¿Por qué? Porque las personas, independientemente del pensamiento ideológico que tengan, como personas carecen de valores.
Entonces tienen problemas judiciales, Así tienen problemas de corrupción, tienen problemas familiares. Entonces, cuando ves ese tipo de personas, y al final son las que terminan, queramos o no, gobernando nuestro país. Eso es algo objetivo, eso no es algo que nosotros podamos decir, no, no es así. Estamos terminando un periodo de gobierno. Por eso yo digo, ¿no? Por eso es que, o sea, si vemos como cristianos, vemos, o sea, tú eres consciente de que el Señor ha tratado con tu vida, eres una persona que moralmente, o sea, no eres una persona perfecta, ¿no? Exacto. Pero en el Señor te haces fuerte en tus debilidades, el Señor trata contigo, el Señor puede usarte de gran manera, decimos, ¿no? Decimos, creemos que el Señor nos puede usar, pero no queremos meternos en política porque pensamos que es feo, que es negativo, que es lo peor, que la persona se corrompe cuando es político, cuando en realidad la persona no se corrompe llegando a la política, la persona manifiesta lo que es cuando es político. Exacto. Entonces, si tú eres una persona fiel a Dios, temerosa de Dios, eres una persona que tiene tus valores y principios bien claros y definidos y te mantienes con eso en el Señor, pues no hay ningún problema. Participa, entra. Exacto, porque como decía al comienzo, la tarea de un político debe ser algo noble, ¿no? Porque ¿qué deberías buscar? Claro. El bienestar de la sociedad por medio de la justicia social, por medio del bienestar de la sociedad, buscando la igualdad entre todos, ¿no? Entonces, eso sería el fin de un gobernante, político, ¿no? Entonces, claro. Por eso, cuando yo decía, hay que ver primero la perspectiva en la que estamos. ¿Cómo están los políticos? Los políticos son personas al final, queramos o no, corruptas, muchas personas hasta delincuentes tenemos en el Congreso. Entonces, sí, delincuentes, problemas. Hemos visto unos casos terribles. Con problemas judiciales. Entonces, cuando vemos este tipo de gobernantes con carencia de valores, entonces uno dice, ¿y las personas buenas dónde están? Claro. Entonces, ¿por qué nos terminan gobernando personas de este tipo? Porque las personas buenas muchas veces no intervienen en la política. No intervenimos en la política. Así es. Entonces, por eso yo digo, si somos luz y sal, tenemos que ser conscientes de que tenemos que estar en los lugares donde se necesita reflejar la luz de Cristo. La sal que el Señor Jesucristo habló ahí en el Sermón del Monte, era el contexto de cómo se usaba la sal. La sal se usaba ¿para qué? Se usaba como medicina. Exacto. ¿No? Si alguien se hacía una herida en la pierna, una herida muy grave, y no había en esos tiempos, no había alcohol, no había agua oxigenada, no había algodones, ¿cómo lo curabas? Con sal, agua y sal. Exacto. ¿No? Y la sal, ¿qué hacía? Cauterizaba las heridas y mataba los microbios, y te ayudaba justamente a la recuperación, ¿no? Impedía que la carne o la herida se propague, se infectara y se empezara a propagar. Eso es sal. Donde está infectado, donde está hinchado, donde está putrefacto, ahí hace falta una persona con la luz de Cristo y con la sal de Cristo. Entonces, no creo que el cristiano deba cohibirse, debe participar, sino que tenemos que entender bien esta parte, ¿no? Estamos hablando precisamente de ese tema que ya nos hemos desviado, pero vamos a regresar precisamente a esto, al segundo punto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para evitar pelearnos con nuestros hermanos? A la escucha activa. Y es justo lo que estamos haciendo en estos momentos, ¿no? Conversar y tratar de entender cómo debería abordarse los temas políticos. Y en ese ámbito es válido hablar de política, hasta cierto punto es necesario hablar de política, porque al final nosotros como seres terrenales elegimos nuestras autoridades, es verdad, y necesitamos saber a quién vamos a tener que elegir. Y a veces, por eso decía yo, es bueno hasta cierta medida conocer de esto, participar en cierto punto, y si no es directamente, intervenir, porque intervenimos también como ciudadanos, ¿no? Al momento de elegir a nuestras autoridades. Así es. Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Santiago 1:19 dice:
debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse, Exacto. ¿no? Hay O que sea, primero escuchar. Escucha activa. Escuchar, tomarse un tiempo antes de hablar, porque a veces, como son temas tan delicados, tienes que tener las palabras correctas y eso se llama comunicación asertiva, ¿no? Asertiva. Tú Correcto. tienes que tener las palabras correctas para saber que a la otra persona de una u otra manera no le vas a terminar generando mayor frustración y que pueda terminar generando su ira o que termine de una u otra manera perdiendo los papeles. Entonces, Correcto. en ese punto, ¿no? Es bueno siempre una comunicación bastante asertiva, ¿no? Y ahí Santiago nos da la ruta, ¿no? Primero oír, después de lo que oyes, tal vez no te gusta lo que oyes, demórate en responder, demórate en responder, y si no te gusta y no te convence, demórate un poco más en molestarte. Entonces, ahí está la ruta, ¿no? Santiago 1.19, ¿no? Claro, entonces de ahí, y es más, yo creo que el último recurso llegaría a ser ya estar molesto, ¿no? O sea, evitar llegar a ese punto, ¿no? Evitar, entonces buscar la forma de que, como tú decías, buscar una salida al tema. Así es. No discutimos para ganar, sino para entender el corazón del otro. Muchas veces las posturas políticas nacen de miedos o experiencias personales, falta de empleo, inseguridad, etcétera. Validar el sentimiento del familiar no significa aceptar su postura. Y eso también es lo que tenemos que un poquito entender, ¿no? ¿Por qué es que las personas deciden votar por un candidato o una candidata? Precisamente por eso, porque da un juicio, da un valor, procesa eso y decide votar por esa persona. Claro, y también lo hace desde su realidad, hay que entender eso, porque, a ver, la realidad de una persona que vive en Lima o que vive en una clase media o clase alta no es la misma de la realidad de una clase baja. Tú has vivido en provincia. O sea, y otro, la diferencia. Geográficamente también estamos hablando de perspectivas distintas, realidades distintas. Entonces, y cada uno lo que busca desde nuestro punto de vista como seres humanos es de una otra manera suplir nuestras necesidades y que el candidato de una otra manera represente eso, represente la esperanza de poder cumplir nuestros anhelos, nuestras metas que nos permitan llegar a ese punto, ¿no? Entonces, y es válido. Lo único que hay que hacer como cristianos, y ya esto ya es un tema aparte, es siempre, como decíamos un momento, un poco investigar y discernir y tomar una decisión. Eso es lo correcto. Así es, ¿no? Pasa la siguiente, por favor. Dice ahí, hay investigaciones de la Greater Good Science Center de Berkeley sugieren que la escucha generativa reduce los niveles de cortisol en conversaciones conflictivas, permitiendo un diálogo racional, ¿no? O sea, escuchar activamente es algo que te beneficia a ti mismo, ¿no? Te quita el estrés, contribuye a la buena relación. Claro. Entonces, es necesario entender eso cuando hablamos de política, sobre todo, ¿no? Claro, y es que eso es verdad. Cuando una plática es bastante amable, bastante educada, donde las ideas se exponen de manera bastante alturadas, es reconfortante, es bastante, ¿cómo te digo?, de bastante agrado, ¿no?, para las partes, porque al final puede que termines al final sin terminar de coincidir en las formas que piensa la otra parte, pero termina la conversación y termina de la manera más cordial. Entonces te vas tranquilo, no hay ningún tipo de alteración, no vas renegando. Mucha gente diría, no, es una persona que no le interesa nada, ¿no? Entonces, pero no es eso, sino que es saber manejar de otra manera las situaciones, ¿no? Entonces, y de otra manera, ya hablando de un tema ya fisiológico, o sea, dice ahí, ¿no? Te reduce el nivel de cortisol. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de otra manera te desestresas, te sientes más tranquilo, no estás con esa carga, ¿no? Entonces, hasta es bueno, por lo que veo ahí, para nuestra salud.
Así vamos al siguiente punto, ya estamos llegando a la parte final. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Además de escuchar, además de definir bien quiénes somos, sobreponer la identidad, la ideología, tener el bien activo la escucha, tener empatía por la otra persona, tenemos que establecer cercos de paz y límites. O sea, tenemos que marcar bien la cancha hasta dónde podemos llegar cuando hablamos de política en la familia. Exacto, ¿no? Nosotros como cristianos, efectivamente podemos hablar de política en la familia, o sea, en los momentos que tenemos como familia, pero los tenemos que hacer de otra manera, de manera mansa, tranquila. En un marco de Entonces, respeto. en un como marco de como respeto, hablamos. personalmente, con un dominio personal, para evitar justamente entrar a altercados. Así es. Y esto debe ser, la meta debe ser una discusión sana que al final pueda terminar de exponerse ideas para que las partes puedan evaluarle en otro momento tal vez, porque en ese momento es poco probable que una persona pueda cambiar, como tú decías, de Claro. parecer o de forma de ver la situación, porque a veces las personas nos tomaban mucho más tiempo para procesarlo, tal vez para buscar algún otro tipo de información que se obtuvo de la conversación y es necesario validarla. Y Sí. si tal vez sobre esa información tú cambiases o terminaras teniendo otra perspectiva, bueno, ¿lo lograste gracias a qué? A que tuviste una conversación sana, alturada, Así sin es. ningún... eh, ¿Qué dice Mateo 22:21? Dice, donde Jesús separa lo que es de César de lo que es de Dios, nos enseña que hay esferas de importancia. O sea, esta salida de Jesús, o sea, esta respuesta de Jesús es magistralmente política, ¿no? Imagínate el contexto. Hace unas semanas que estábamos hablando de lo que fue la Semana Santa, estábamos en el contexto de que Jesús estaba en el templo, entró, entró al templo, entró a Jerusalén con una ovación tremenda, la gente lo quería, si pudiera coronarlo en ese momento como rey lo hacía. Era el pico más alto, podría decirse, de popularidad, popularidad de Jesús, tremendo. ¿no? Exacto. Entonces, pero ¿cuál fue su performance del Señor Jesucristo? No fue político, mundanal, sino fue espiritual. Exacto. Entonces, cuando él empieza a dar su mensaje, a mostrarse realmente para lo que él vino, entonces mucha gente empezaba a procesar, ¿no? Mucha gente lo veía y decía, pero total, no eres el libertador, ¿no? Y empezaron a cambiar, a escucharlo, a procesar, y después ya vimos lo que terminó, ¿no? Lo crucificaron, ¿no? Exacto. Pero ese día él estaba en el templo hablando de temas espirituales muy profundos. ¿Y quiénes eran los que le ponían a prueba? Los fariseos, los saduceos, ¿no? Los herodianos, que eran sacerdotes políticos. Políticos, exacto. Como te digo, tenía una perspectiva de la palabra de Dios más política, ¿no? Claro. Inmiscuida de otra manera directamente en las decisiones para Así cómo es. se iba a gobernar a la población. Digamos que históricamente, cuando el poder está mezclado entre política y religión, siempre ha sido muy negativo, ¿no? Porque desde la antigüedad, ¿no? Desde civilizaciones que no conocían a Cristo, no tenían conocimiento de Dios, quienes gobernaban eran sacerdotes que tenían poder político y religioso, ¿no? Entonces, el poder se sustentaba en el tema religioso. Exacto. ¿No? La religión era muy importante justamente para los gobernantes, ¿no? Claro, ¿no? En los tiempos antiguos. Entonces, en esa época, el poder, bueno, no político lo tenía Roma, pero el poder religioso lo imponían los fariseos y lo prueban a Jesús. Jesús le dicen, a ver, maestro, ¿no? Acá tengo ¿qué está bien? ¿Está bien o no está bien pagar impuestos a Roma? Entonces, ahí en el patio del templo estaban los judíos escuchándolo y estaban los romanos vigilando. Claro. Entonces,
si él ponía una posición, si él se ponía en una posición política, O tomaba una posición solamente espiritual, porque él puede haber dicho, no, yo, supongamos, no, puede haber dicho, dale a Dios lo que es de Dios, y se hubiese olvidado decir, dale al César lo que es de no, César, claro, tal claro vez que, por ahí hubiese generado mayor controversia, ¿no? Oye, o sea, si él decía, dale a Dios lo que es de Dios, digamos, puede ser una posición espiritual, pero no termina, pero también es política, porque todo el mundo está esperando una respuesta política. Sí, pero ahí justamente ahí hay que entender que cuando hablamos, ¿no? Dices, hay que ser, de otra manera, tomarse un tiempo para decir las cosas. Acá en este versículo, o sea, hay hay un nivel muy alto de discernimiento del contexto en el que se encontraba Jesús. Por supuesto, Porque, él veía el corazón de la persona que lo estaba tentando, porque lo estaba tentando. Él veía el corazón de los fariseos, de toda esa gente que estaban mandando a esa persona para preguntar. Él veía los corazones de toda la gente que estaba a la expectativa. exacto. Él veía los corazones de los romanos que estaban mirándolo ahí. Y Los la soldados respuesta romanos. es una respuesta integral Magistral. para todos. Entonces no deja cabo suelto. Dice, oye, Así espera, es. lo que es para Dios, hay Claro. que darle a Dios. Y lo que es del Pero- César, para que terrenalmente se entienda, tú no dejas de ser. Él primero lo que hace es ciudadano. contextualiza, ¿no? Exacto. Le responde con una pregunta. Dime, ¿a qué personaje ves en la moneda? Entonces la persona ve, esa es una moneda romana, al César. Exacto. Entonces ahí Jesús da la respuesta, ¿no? Magistral, política e espiritual. Dale al César lo que es del César y a Y a lo Dios que es de lo que Dios. es de Dios, ¿no? Entonces, Entonces, hay delimitaciones, hay momentos en los que tenemos que marcar, como dice, marcar la cancha, ¿no? Hay momentos para debatir y momentos para celebrar. Si la conversación se vuelve destructiva, es sabio aplicar el acuerdo de no estar de acuerdo. Por Exacto. último, haya esto, no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo. O por último, el silencio, exacto, ¿no? ¿no? Muchas veces puedes no estar de acuerdo con algo, se lo puedes hacer saber en un marco de respeto. Igual decir, no, yo respeto tu opinión, no la comparto, pero la respeto. Así es. Entonces, es válido, Ahí está, ¿no? Y suficiente. ahí quedó. Ahí acabas de hacer, darle a Dios lo que es de Dios y a Claro, César lo que es de César. exacto, ¿no? ¿no? Bastante podría Ilustrativo decirte, esa parte, ¿no? ilustrativo. ¿Puedes pasar al siguiente, por favor? Dice, evitar las etiquetas, ¿no? Por ejemplo, tú eres tal cosa porque piensas porque vas a votar por esta persona. No enfocarse en las ideas no es atacar a la persona. Recordar que el reino de Dios no depende de quién gane las próximas elecciones. Eso sí es verdad. O sea, y también debemos reconocer y entender que vamos a elegir a un hombre también pecador, Claro, también ¿no? que fue limpio por la sangre de Cristo, también una persona común como nosotros, no es un Dios, entonces no es una persona, es más, el hecho de votar por esa persona no te hace millonario, Eso sí es ¿no? verdad. pues ¿por qué vas a tener que pelear, romper palitos con tu familia, con tu esposa, tus hermanos, tus padres, con tus hermanos de la iglesia por un candidato? Sí, No hay pues. forma. Y Jeremías lo dice, ¿no? Maldito el varón que confía en el hombre, ¿no? Y pone carne sobre su brazo y todo, ¿no? Entonces nos dice ahí claramente que, si bien es cierto, nosotros como seres terrenales tenemos que elegir una autoridad, nosotros no podemos poner todas nuestras esperanzas en un gobernante. Así Nosotros es. tenemos un ser superior, que es Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, que de otra manera nos están sosteniendo, ¿no? Cada día nosotros tenemos que tener en cuenta eso, y eso debemos tenerlo al momento de la conversión. Tienes que tener por eso siempre, como decía a un comienzo, acá es tu vida espiritual y por acá puede estar la vida política. Ya tú decides dónde lo pones, Así pero es. no puede estar en ningún momento por encima de tus creencias como cristiano. Así es. Bien, Migle, creo que tendríamos mucho por hablar del tema porque es amplísimo, pero vamos a ver algunas recomendaciones que podemos dar a los hermanos precisamente para hablar de política en la mesa,
sin pelearte con la familia, ¿no? Adelante, Juan. A ver, ¿cuál sería la primera recomendación? Primero, orar. Sí, Una oración previa, ¿no? Antes de hablar, antes de un almuerzo familiar, ora para que tus palabras sean sazonadas con sal, ¿no? exacto, ¿no? Para que sea agradable, para que no se te escape por ahí una palabrita que pueda ofender al hermano, a la Exacto, familia, ¿no? En lo posible para evitar malos momentos, ¿no? Así es, ¿no? siempre buscar la dirección de Dios, ¿no? De otra manera. Muy bien, la siguiente recomendación que vamos a hacer es consumo crítico. No compartas noticias de WhatsApp sin verificar, porque, uy, eso, ¿verdad? Los Eh, fake news están a la orden del día. Eso sí Cualquier es verdad. cosa que llegue a tu WhatsApp, ya lo crees como Es como es verdadero, que Juan ¿no? Carlos, vivimos en una era de información, de sobreinformación, podría decir. Y entonces ya, a ver, es cada día más difícil poder discernir entre la información que es objetiva y la que de una otra manera es falsa, ¿no? Entonces, ahora para mayor complicación todavía tenemos ya la IA, que Para es complicarnos es totalmente una la vida. herramienta buena, pero que también puede ser utilizada como un medio de desinformación. Claro, Entonces, sí hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos en compartir información que al final no ha sido verificada. Porque al final de todo esto estaríamos mintiendo. así Queramos o es. no, estamos mintiendo. De manera tal vez involuntaria lo estaríamos haciendo. Y entonces De hay manera que... involuntaria, pero sabes que muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos contribuimos a estar mal informados y viviendo en una mentira. ¿Por qué? Porque los algoritmos de las redes sociales funcionan así. Si tú ves una noticia, si tú ves un video Ujú. de que se descubrió de que el planeta no era redonda, sino era plana, ¿no? Ahora como está de moda los terraplanistas, Claro. ¿no? Entonces, ves eso, te impactas, ves eso, a la siguiente scroll que hagas, vas a volver a ver algo relacionado a lo mismo. Y después te va a gustar esa noticia, vas a profundizar y de pronto vas a abrir una red social, otra red social, y de qué te informan? Del mismo tema. Entonces estás inmiscuido, sumergido en las falsas noticias y estás Exacto. creyendo en esa noticia y de pronto estás peleando contra las personas porque estás pensando que así son las cosas, ¿no? Por eso lo recomendable es no compartir noticias que tú no hayas de una otra manera comprobado Que efectivamente son verdaderas. que de una otra manera es verdadera. Si no, Así es. es más, por más que tú te agrade la noticia, puedes considerarla como válida para ti, pero no lo compartas si no has comprobado que efectivamente es verdadera. Así Entonces, es. hasta hay límites, porque de ahí no solamente tú estás en el error, sino que induces al resto a un error y ya tu daño es mayor. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se comparte para evitar justamente después tener de tener que de Problemas con otra la manera familia. problemas, ¿no? Y de otra manera terminas dando un mal testimonio porque por ahí un hermano vaya, averigua a profundidad y termina dándose cuenta que la información que compartiste no es una información verdadera. Así es. Entonces, por lo tanto, ya dejas de ser creíble, ¿no? Así es. Entonces hay que dar un buen testimonio. Y lo que nosotros digamos, no solamente de palabra, ahora por medio de nuestras redes sociales, es lo que somos y lo que expresamos y lo que testificamos. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado con lo que se comparte. Así es, Ajá. así es. Ya para terminar, algunas ideas. La unidad de la familia es un testimonio más poderoso que tener la razón en un debate político. Eh, no sé si ya llegamos a la parte final. Billy, algunas palabras finales para nuestros hermanos. ¿Alguna recomendación? ¿Alguna Bueno, estando próximos ya a la segunda a vuelta? la segunda vuelta, eh, es reflexionar siempre, como les decíamos, en los candidatos que vayamos a elegir de manera responsable, siempre centrando nuestro análisis en nuestros valores como cristianos, pidiéndole a Dios
sabiduría para poder discernir y tomar buenas decisiones. Eso desde el punto de vista como nuestra responsabilidad como ciudadanos para ejercer nuestra voluntad, nuestro derecho al voto, pero con respecto al tema, como familias cristianas que somos, debemos siempre saber escuchar a los demás, siempre valorando sobre todo que somos una familia y que ningún debate político está sobre nuestras creencias y nuestra formación cristiana. Entonces hay que respetarnos sobre eso, hay que de otra manera tratar, sí, en lo posible de poder llegar a converger en ciertas ideas, pero cuando no se puede hay que saber el momento propicio para poder dejar los temas y darlos por cerrados, ¿no? Para evitar terminar dando malos testimonios como cristianos. Así es, así es. Y bueno, hermanos, ya este mes vamos a tocar esa temática porque estamos en un contexto de polarización. Es obvia, las segundas vueltas en el Perú suelen ser polarizadas y debemos cuidar que en nuestro hogar esa polarización no afecte las relaciones familiares, las relaciones de comunidad cristiana y las relaciones entre vecinos, entre amigos. Deben sostenerse y mantenerse, ¿no? No tenga miedo de elegir, vote por quien usted quiera, no cancele al otro por el candidato o la candidata que va a votar. Trate siempre de priorizar su familia, su estabilidad, sus relaciones familiares antes que el tema político. Eso sería todo por el día de hoy. El Señor me los bendiga. Gracias por acompañarnos en esta tercera temporada de su podcast sobre la roca. Estamos aquí para servirles. Sería todo por el día de hoy. Hasta el próximo lunes. Muchas bendiciones. Gracias.